Chicos, los saludo con mucho gusto. Este video es para apoyarles con los ejercicios de la ley de Henry para la unidad 3. Está una primera actividad donde se les pide realizar algunos ejercicios en la segunda parte de la actividad. Y los primeros ejercicios, que son los que me pidieron un poquito de apoyo, son para calcular la constante de la ley de Henry. Entonces vamos viendo. Primero, explicar un poquito la ley de Henry. La ley de Henry se trata de ver cómo cuando tenemos en contacto un gas con un líquido que permita que el gas se disuelva, que sea soluble, vamos a tener un equilibrio entre las fases del líquido y la fase de gas, donde tenemos un compuesto que va a estar disuelto en ambos, tanto en el gas como en el líquido. Entonces, ese compuesto, ese componente de la mezcla que tengamos, va a estar presente, como les digo, en ambas partes. La ley de Henry trata de darnos una explicación matemática, una forma de calcular matemáticamente ese equilibrio que hay entre la concentración que hay de un compuesto, de un soluto, de un componente en el líquido y la concentración que está en el gas. Entonces aquí está relacionando lo que es la presión parcial de algún componente con la H, que es la constante de Henry, y la XI, que es la fracción molar que existe del compuesto que nos interesa en el líquido. Bien, entonces los ejercicios que se les pidieron, ahorita ya revisando, dije, se me faltó ponerles un par de datos que ahorita les comento un poquito más a detalle. En el primer caso, no, o sea, el primero y el último de los casos que ustedes van a resolver se puede hacer así como está. En el caso del dióxido de azufre, ese sí les tenía que dar un dato adicional, pero ahorita lo preciso. Vamos a resolver unos ejemplos parecidos para que tengan ese referente. Bien, entonces vamos con el primer caso, nada más comentarles antes de entrar con la parte matemática que los datos para resolver estos problemas los pueden obtener del libro de Jan Koplis en la página 998 de la cuarta edición, que es la que les compartí. Ahí viene en un apéndice donde vienen las constantes de la ley de Henry para gases que están disueltos en agua. Bueno, ahí vienen varias sustancias. Aquí está. Vienen las temperaturas que están precisando 10, 20, 30 y 40 grados centígrados. Viene el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el etano, etileno, helio, hidrógeno, ácido sulfídrico, metano, nitrógeno y oxígeno. Entonces vienen las diferentes sustancias con sus constantes de Henry a diferentes temperaturas. Lo que hay que ver, fijarnos en cuando vemos apéndices, son como todas las precisiones que tiene. Por ejemplo, aquí nos indica que la constante de Henry la tenemos que multiplicar por 10 a la menos 4. Luego, porque estos son valores, digamos, de una forma fácil para trabajar la tabla, para no poner a cada uno de estos por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 4, sino que en general se dan solamente los valores y ya nada más le agregamos el 10 a la menos 4, que es la precisión que nos ponen aquí arriba. Y en la parte de abajo nos está diciendo en qué unidades se está trabajando. Nos dice que la presión parcial está en atmósferas, la constante de Henry también, por lo tanto. Bien, entonces esos son los datos con los que se pueden trabajar. Entonces, para el primer caso que queremos calcular la constante de Henry a 35 grados centígrados o 308 Kelvin, nosotros lo que vamos a hacer es interpolar. Aquí lo que hice fue, bueno, aquí está la fórmula para la interpolación, es esta fórmula un poquito grande. El x de algún componente, de algún valor que nos interesa, va a ser
la y sub 0, más todas estas operaciones. ¿De dónde saco esos valores? Pues básicamente de los datos que yo tengo como tablas. Si ustedes se fijan en los datos que se les están dando, son valores que van de 0, de 10, 20, 30, o sea, van de 10 en 10 grados centígrados o grados Kelvin también van de 10 en 10. Pero nosotros queremos un valor intermedio. Entonces, nosotros lo que hacemos es interpolar. Acuérdense que tenemos los datos inmediatos inferiores y superiores, un dato arriba y un dato abajo del que queremos, tanto en X como en Y. En este caso serían temperaturas y constantes de Henry. Las Y serían nuestras constantes de Henry. Entonces, lo que queríamos es que utilizamos la fórmula de la interpolación para obtener esa constante que yo quiero a 35 grados centígrados. De hecho, aquí debí poner la H, porque es lo que realmente es para no confundirlo con fracción molar en la fase gaseosa. Aquí es la constante de Henry la que nos interesa. Entonces va a ser la constante de Henry de un dato anterior, en este caso sería de 30 grados centígrados, si se fijan aquí en la orilla equivale a 3.42, más aquí nos pide las diferencias en este caso las X, las temperaturas que estamos trabajando, la temperatura que yo quiero, la de 35 menos un dato abajo del que yo quiero, 30. Y abajo es un dato arriba menos un dato abajo del que yo quiero, 40 menos 30. Y luego viene la diferencia, en este caso de las constantes de Henry que estoy calculando, sería 4.23 menos un dato anterior, 3.42. Son estos últimos valores. Hago las operaciones y ya me da que mi constante de Henry para este caso son 3.825 y por 10 a la menos 4 era la consideración que me dice el mismo apéndice que tenga, que esa constante de Henry tiene que ser por 10 a la menos 4. De ahí salió ese 10 a la menos 4. Las atmósferas son las unidades que la misma tabla, el mismo apéndice me dice que está trabajando. Para el otro problema, del equilibrio del sistema de dióxido de azufre en agua, bien, ahí yo debí de darles una fracción mol del dióxido de azufre en el líquido para que lo puedan resolver. No se las di, ustedes elijan la que quieran, la fracción molar de dióxido de azufre en el líquido que ustedes gusten, excepto las primeras dos. La primera porque es cero y no tiene mucho chiste trabajar con puros ceros. La segunda porque es la que voy a utilizar como ejemplo, entonces no tiene caso que nada más copien el ejemplo que les voy a poner. Entonces, para esas dos, elijan cualquier fracción mol que ustedes decidan y trabajen con esos datos. En este apéndice, el 3.19 me está dando el dato de presión parcial de dióxido de azufre en el vapor y la fracción mol de dióxido de azufre en ese mismo vapor cuando tenemos una presión de una atmósfera. Nosotros vamos a trabajar con lo siguiente. De esta tablita nada más tomé los dos primeros renglones, les digo, para poder trabajar con este valor de fracción de molar en el líquido y trabajar con los valores. Por eso les digo que uso el primer dato para poder copiar la tabla de una forma más sencilla. Entonces, aquí esta es la otra forma de trabajar estos problemas, es utilizando directamente la ley de Henry. Aquí nada más voy a despejar la constante de Henry, que es la que me interesa obtener. Me queda que es igual a la presión parcial del vapor entre la fracción molar del componente que me interesa en el líquido. La fracción molar en el líquido, si la conozco, es la que me da la misma tabla, la que está en la columna de la extrema izquierda. En este caso 0.0000562. Para el valor de la presión parcial, yo tengo datos de 20 y de 30 grados centígrados. Tengo que
encontrar un valor intermedio, o sea, tengo que interpolar entre estos datos para obtener el valor que yo deseo. Uso la misma fórmula para la interpolación. Aquí, para no confundirnos, porque la tabla aquí arriba está en horizontal, aquí extraje los datos que nos interesan para trabajar directamente con ellos, como el mismo formatito de la tabla que vimos hace rato en la fórmula de interpolación. Tengo el dato de 20 grados centígrados, el dato de 30 grados centígrados con sus presiones parciales, y en medio de estos dos está el valor que yo quiero obtener, el de 25 grados centígrados. Entonces, ahí nada más vamos a sustituir los datos. Para la presión, que es lo que me interesa, pongo la presión de un dato anterior más la temperatura que quiero menos la de un valor anterior entre un valor posterior menos un valor anterior de la temperatura que busco, eso multiplicado por la diferencia de las presiones a un valor mayor y un valor menor del que yo quiero. Hago las operaciones y me da como resultado 0.55 milímetros de mercurio. Bueno, entonces ya teniendo el dato de la presión parcial en el vapor y la fracción molar, pues nada más sustituyo en la fórmula despejada de la ley de Henry para obtener la constante. Va a ser el valor que obtuve de la presión parcial entre la fracción molar. Hago las operaciones y me da 9786.47. Aquí hay que tener cuidado porque las unidades son milímetros de mercurio. ¿Cómo sé eso? Porque son los datos que me da la tabla. El apéndice, aquí si se fijan en la parte donde me dice que es la variable presión parcial de dióxido de azufre en vapor, me dice que está en milímetros de mercurio. Es lo que tengo que cuidar. Nada más comentarles dos cosas. La siguiente es, esta tablita les puede ayudar porque el valor del oxígeno, la constante de Henry en Jan Coplitz, no llegas a temperaturas mayores de 40 grados y yo se las estoy pidiendo 60. En esta tabla sí vienen temperaturas más altas y con esto se pueden basar, pero es la misma consideración. Aquí la constante de Henry, como dice aquí en la parte de arriba de la tabla, está en bars, que también es una unidad de presión. Entonces, aquí hacen el mismo procedimiento, pero las unidades es lo que va a cambiar. Hacen la misma interpolación, pero en lugar de atmósferas les quedaría en bars. Y finalmente comentarles, si quieren ver un poquito más de la parte teórica detrás de la ley de Henry, está este video que me parece que está bastante claro, donde se explican los fundamentos y les dan ejemplos cotidianos de dónde se ve esta ley de Henry aplicada. Entonces, espero les sea de utilidad. Ya saben, cualquier duda estoy a sus órdenes. Y bueno, nos andamos conectando ahí por plataforma o por foro o por el grupo de WhatsApp. Que estén muy bien.